Hola familia de Espíritu de Hermandad. Es un placer y un honor para mí estar aquí el día de hoy trayendo esta conferencia de restauración del año 2021. El nombre de mi presentación de hoy se llama Dar sentido a las mayores desgracias de la vida, abordar el sufrimiento mientras busca el significado. Cuando hablamos de esta palabra abordar el sufrimiento, quiero también que piense como enfrentar el sufrimiento mientras buscamos significado. Antes de seguir la presentación, quisiera primero hablar un poquito sobre mí, dar un poco de contexto de por qué yo estoy aquí el día de hoy hablándoles sobre este tema. Mi nombre es Pamela Valdés, soy esposa, soy madre, soy hija y soy hermana. Soy miembro de la Iglesia de Espíritu de Hermandad y tomo parte del core team de la Iglesia de Inglés. Y también participo en el equipo y el ministerio de adoración. Es un placer para mí hacer ambos. Y como profesional, trabajo como una trabajadora social en mi opinión, el mejor hospital de niños aquí en Nueva York. Y trabajo en un cuidado intensivo de pediatría. En una unidad de cuidados intensivos de pediatría, disculpe. Y lo más importante es que soy amante de Jesús, amo a Dios. He estado sirviéndole al Señor como por 10 años o más, fielmente. Y digo fielmente porque no soy perfecta. Es bien específico, no perfectamente, sino fielmente. Nunca me he apartado del Señor. Y es mi deleite haberle conocido en el tiempo que lo conocí. Y desde que le dije que sí, nunca he mirado hacia atrás. Y nunca lo haré tampoco. Hablando ya y entrando un poquito más en el tema, vamos a empezar hablando sobre el yo. Sobre usted, sobre yo personalmente, sobre su vecino, sus familiares, la comunidad, el mundo en general, sobre el yo. Usted es una persona social que existe dentro de un sistema de otros. Usted no es un hombre en una isla. Usted es alguien que necesita comunidad para poder progresar y prosperar en este mundo, emocionalmente, psicológicamente y en todo nivel de la palabra que lo queramos entender. Usted es una persona con un pasado, ¿verdad? Con un historial que informa su visión del presente y atribuye a la forma que usted enfrenta a los desafíos de la vida. Usted es una persona resistente y la palabra resiliencia que se puede definir como la capacidad de una persona para mantener su propósito central y su integridad frente a circunstancias radicalmente cambiantes. Es esa fuerza que usted tiene de intentarlo de nuevo. Se cae, vuelve y se para, y cada vez más fuerte. Por lo tanto, ya que usted es una persona que tiene resiliencia, usted es una persona que aporta fuerza, ¿verdad?, a los desafíos que usted enfrenta a la vida. Usted no es nuevo en esto. Usted ya ha pasado circunstancias que han sido bastante difíciles y la ha sobrepasado, ¿verdad? Y eso lo ha hecho más fuerte. Usted es un miembro de una cultura con valores, roles y prácticas específicas. Basado en la familia donde usted nació, el lugar donde usted se crió, el lugar donde vive, y diferentes factores contribuyen a la cultura que usted personalmente tiene. Usted está en una trayectoria, jornada, ¿verdad? Trayectoria o jornada espiritual que es individual para usted. Mi trayectoria espiritual es distinta a la suya, a la de mi esposo, a la de mi mamá, a la que va a tener mi hijo en el nombre de Jesús según él vaya creciendo. Va a ser distinta porque somos personas individuales. Y todo lo que he mencionado sobre el yo anteriormente merece ser reconocido y respetado. ¿Ok? Y hablando ya del yo,
ahora vamos a hablar de las necesidades fundamentales humanas que nosotros tenemos. Son las necesidades fundamentales que como humanos tenemos. Las personas necesitan un sentido y un propósito en la vida. Todos necesitamos tener sentido de la vida y también tener un propósito en la vida. Necesitamos tener conexión con los demás. Necesitamos darle sentido a las situaciones de nuestra vida, de tener propósito y autenticidad en nuestras vidas, de tomar un descanso del sufrimiento. Sé que es difícil cuando uno está atravesando momentos difíciles tras momentos difíciles y no hay una pausa de ese sufrimiento. Creo que algo que podemos referenciar es el año 2020, donde vimos tragedia tras tragedia y caos tras caos que estábamos sobrepasando como mundo global, ¿verdad? Globalmente hablando. Y fue un poquito agobiante al momento sentir que no había un descanso de sufrimiento, de dificultades que íbamos a enfrentar. Y las personas también tenemos derecho a compartir o expresar nuestra experiencia existencial con el dolor y el sufrimiento. Okay? Nosotros tenemos ese derecho de compartir o expresar nuestra experiencia existencial con el dolor y el sufrimiento. Tenemos también la necesidad de compartir quiénes somos como persona única, con el fin de realizar su dignidad, ¿verdad? Y es para mí necesario incluir esto, que es terapéutico hablar sobre el proceso de una vida que ha sido interrumpida, ¿verdad? La terapia de salud mental puede ser bastante beneficiosa y eficaz para ayudar a las personas a afrontar circunstancias difíciles de la vida. Yo siempre me pregunto personalmente, Pamela, ¿quieres estar callada o quieres estar bien? ¿Verdad? Al hablar de nuestros sentimientos, situaciones difíciles que estamos pasando, no con cualquiera, sino con personas de confianza, con personas que tengan compasión y empatía, que puedan relacionarse con usted y darle palabras de consuelo, o a veces no decir nada, simplemente escuchar. Eso tiene un gran beneficio y ayuda. Es bastante eficaz para ayudar a las personas a enfrentar y confrontar difíciles momentos. Y es para mí necesario incluir eso ahí, ese punto. Ahora vamos a hablar un poquito de qué es el sufrimiento. Cómo enfrentamos o cómo abordar al sufrimiento. Ahora, vamos a definir qué es el sufrimiento. El sufrimiento puede ser definido como el estado de sufrir dolor, angustia, inconveniencia, pérdida o dificultad. Es una experiencia desagradable o incluso angustiosa que afecta gravemente a una persona a nivel psicológico y existencial. Desde una perspectiva espiritual, podemos entender el sufrimiento como el resultado del pecado y la rebelión de la humanidad contra Dios. En Génesis 3 puede usted leer sobre la caída, cuando la humanidad eligió rechazar el único mandamiento que Dios le había dado, ¿verdad? Adán y Eva, y el mundo se corrompió por el pecado y los humanos han sufrido desde entonces. Pero un versículo bíblico que para mí define el sufrimiento que nosotros podemos pasar como cristianos perfecto se encuentra en 2 Corintios capítulo 4, versos 8 al 9. Y lee así: nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Eso me deja a mí saber que sí, como cristiano, como gente de fe, como gente que ha creído en la palabra del Señor, vamos a pasar dificultades porque no somos exentos. Pero aún en esas dificultades tenemos a alguien que nos acompaña, alguien que se sienta al lado con nosotros y nos da consuelo.
¿verdad? Alguien que nos da consejo, que nunca ha necesitado consejo de nadie. Ese es el nivel y el calibre de persona que es Dios, que se puede sentar con uno en los momentos más difíciles y más frágiles y bajos y ser de tanta ayuda en el momento que más lo necesitamos. Cuando nos enfrentamos a desafíos grandes en la vida, como una enfermedad que amenaza la vida, una condición médica que es grave, una pandemia mundial, ¿verdad?, que ha causado un trauma colectivo global, caos social, división política, desamor, bancarrota, divorcio, y la lista sigue, etcétera, etcétera, etcétera. Todos, cuando pasamos por situaciones similares a las que he describido, variamos en la forma que vemos tanto la amenaza de la situación como los recursos que tenemos para nosotros, que están disponibles para ayudarnos a enfrentar esa situación que estamos pasando. Los momentos difíciles de la vida se pueden percibir simultáneamente, o sea, juntos, como sufrimiento y como una oportunidad para encontrarle sentido a la experiencia. Y esto aquí es el punto por la cual estamos dando esta conferencia el día de hoy, es que queremos reflejar y elaborar cómo podemos nosotros pasar por sufrimiento, pero también cómo podemos encontrarle significado y darle sentido a eso de lo que estamos sobrepasando y viviendo. Y ya que entendimos o dimos contexto a lo que es el sufrimiento, quiero ahora elaborar un poco en lo que significa darle sentido a las dificultades de la vida. Y esto lo voy a explicar en dos elementos. El primer elemento va a ser con una perspectiva cognitiva. Y en ese sentido, cognitiva, piense mental, ¿verdad? Y en una perspectiva existencial, en cómo la sabiduría que obtenemos de las cosas que pasamos en la vida. Empezando con entendiendo la palabra o el contexto de dar sentido a las dificultades bajo la perspectiva cognitiva, quiero primero empezar a definir qué es eso, cognición, ¿verdad? Cognición se define como la acción o proceso mental de adquirir conocimiento y comprensión a través del pensamiento, experiencia y los sentidos. Vista, oler, poder probar, las manos, poder tocar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que significa cognitivo. El significado puede entenderse como el proceso de dar sentido a situaciones de la vida, comprensión de las circunstancias actuales, ¿verdad? Estamos comprendiendo mentalmente, psicológicamente, qué es lo que está sucediendo. Y también podemos encontrar el significado es específico del individuo y depende de la propia interpretación de la persona. Como le dije previamente, personalmente nosotros tenemos un historial, tenemos un pasado, una forma de mirar la vida que define cómo nosotros miramos e interpretamos las situaciones que tenemos al frente. Ahora, es muy determinado por la forma en la cual usted ve el mundo y su lugar en el mundo, ¿verdad? Cómo es su entendimiento del mundo y dónde usted se encuentra en ese mundo, ¿verdad? Su cosmovisión proporciona una sensación de equilibrio, ¿verdad? Su forma de ver el mundo le da una forma de equilibrio, de que hay un balance, ¿verdad? Y este equilibrio puede darle a usted una ilusión de invulnerabilidad. El sentido o la sensación de que nunca nada malo va a pasar, porque estamos en un equilibrio, estamos en un balance. Toda la experiencia que hemos pasado en la vida, la forma que vemos al mundo, que interpretamos lo que tenemos al frente, nuestro punto de vista de qué rol nosotros tomamos en ese mundo, nos brinda a nosotros un pensamiento de invulnerabilidad, de que nada malo me va a pasar,
¿verdad? Y aún en eso podemos encontrar en la palabra, en Mateo 5:45, que nos habla de que el sol sale para el bueno y para el malo, que llueve al bueno y al malo. Sabemos que aunque somos cristianos y servimos a Dios, no somos exentos de que cosas difíciles afrenten nuestra vida, ¿verdad? Ahora, cuando ocurren circunstancias difíciles, ¿verdad? Como un evento traumático o algo por el estilo, esta ilusión de que estamos equilibrados y que nunca nada malo nos va a pasar, ¿verdad? A menudo desaparece, ¿verdad? Y nos deja con la realidad de vulnerabilidad, ¿verdad? De la mortalidad y la soledad final. El punto de que un día todos, usted y yo, vamos a dejar este mundo y vamos a partir, Dios mediante, con el Señor. Ahora, ese punto de soledad final, yo lo miro, lo interpreto como el sentido de que mi salvación es individual. El día que yo parta, yo no le voy a responder a mi mamá, ni le voy a responder a mi esposo, ni le voy a responder a mi pastor, ni a mis amigos, ni a mis conocidos, le voy a responder a Dios. Eso es también algo que nos deja saber cuando pasamos estos momentos difíciles y traumáticos. Y el evento de la vida luego desafía nuestra estabilidad y amenaza nuestras creencias y valores. Es en consecuencia las suposiciones de que el mundo es seguro, que la vida tiene sentido y que uno puede ser puesta a prueba frente al trauma y al sufrimiento. Cuando estamos en medio de estas dificultades, todas esas cosas se ponen a prueba y nosotros entonces comenzamos a dudar, a buscar respuestas y etcétera, etcétera. Ahí les dejo con la explicación de qué significa dar sentido con una perspectiva cognitiva, involucrando la mente. Y algo que quiero dejar aquí también, que para mí es súper importante saber, es que la parte del cerebro donde uno piensa críticamente, donde uno piensa cognitivamente, está aquí al frente y esto se llama lóbulo frontal del cerebro. Esta parte del cerebro, la ciencia prueba que no está completamente desarrollado hasta la edad de 25 años. Quiero pintarle esta imagen o esta realidad a usted, que piense en todo lo que quizá usted personalmente, un familiar suyo o alguien que usted conoce ha pasado en bien temprana edad y los diferentes traumas que esa persona ha tenido que aguantar y no tener de verdad capacidad mental para encontrar un verdadero significado de eso que sucedió. Y muchas veces nosotros crecemos y hay parte de nuestra infancia que no hemos sanado, que no hemos procesado, que no hemos dado permiso a que esa cosa salga a la superficie y podamos en un sentido restaurar daños que fueron hechos a temprana edad, tanto personal otra vez en un hijo, en un primo, etcétera, etcétera. Pero es muy importante tener eso en mente, que en temprana edad a veces no es tan fácil de dar sentido a diferentes traumas y circunstancias difíciles que pasamos en la vida, porque realmente no hay esa completa capacidad de poder hacerlo para empezar. Y ahora quiero hablar de lo que se llama dar sentido en un elemento, una perspectiva o un componente existencial, ¿verdad? El componente existencial del significado de dar sentido a las circunstancias está asociado con la realización de la vida y el impulso, ¿verdad?, de vivir una vida que tenga un propósito. El deseo de querer obtener un propósito de la existencia. Es una necesidad de tener una vida más profunda que la mera existencia. Equilibrar el sufrimiento y la pérdida, ¿verdad? El sufrimiento y la pérdida con relaciones y experiencias significativas. Es decir, yo he pasado estas dificultades, he perdido esto, he luchado contra esto y sigo luchando contra esto, pero tengo
experiencias valiosas. Tengo relaciones que han evolucionado, que dan significado a mi vida. Y pienso aquí en personas que le gustan viajar, ¿verdad? Es simplemente un pensamiento que me viene a la mente, porque la persona que viaja y visita otros lugares constantemente está abriendo su mente a entender y comprender de que hay más fuera de lo que nosotros podemos ver en nuestro diario vivir, ¿verdad? En nuestra comunidad, en nuestros lugares de trabajo, los lugares que nosotros contemplamos visitar. Cuando usted viaja y sale a otros países, a otros lugares, a otras comunidades, estados, puede darse cuenta de que hay otro estilo de vida y hay cosas que usted quizás no está expuesto a eso, y eso hace también que su vida sea más rica en el sentido existencial. Aspectos de la vida de la persona que son más importantes para esa persona. ¿Qué es lo que a usted más le importa? Las fuentes de significado varían de persona a persona, dependiendo de su cosmovisión, o sea, cómo usted ve el mundo. Se pueden encontrar al sentir una conexión con Dios a través de las artes. Alguna persona lo encuentran a través de su familia, del trabajo, algunos otros del dinero u otras personas en sí, ¿verdad? La motivación para encontrar sentido se origina en la creencia de que la vida es un regalo y que el objetivo es vivirla con sentido y autenticidad. Me encanta esa palabra autenticidad, porque es verdaderamente nuestro derecho de ser quien realmente somos. Es saber tu identidad, estar en un lugar donde aceptas quien tú eres, amas quien tú eres. Puedes amarte tanto que entras a un cuarto y las otras personas que están ahí te pueden también aceptar tal y como eres, y puedes ser tú, tu forma auténtica, tu mejor tú. Y hay una alabanza que me encanta mucho, es de Kim Walker, es en inglés y se llama Alive in You, pero le voy a traducir una parte de esta alabanza que me encanta mucho, porque creo que habla perfectamente a esto. Y dice lo siguiente: no soy simplemente carne y hueso, fui hecho para algo más. Creo que eso de dar sentido en una manera existencial, en un componente existencial, es entender de que no solamente soy este cuerpo, hay un alma dentro de mí que necesita ser despertada, necesita ser conectada con Dios, con su Creador, quien le dio vida, quien le dio esperanza. Mi alma necesita estar en conexión con Dios y entender el propósito por el cual está aquí, ¿verdad? Ahora, sé que fue mucha información y quiero ahora tomar una pausa de la información y tomar un versículo bíblico y detallarlo con usted aquí el día de hoy. El versículo bíblico es Proverbios 25:2 y lee así: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Ahora, vamos a partir este versículo en dos. Primero vamos a hablar de la primera parte, que es gloria de Dios es encubrir un asunto. ¿Qué eso me quiere decir a mí? Primero que todo, Dios es omnisciente. Y eso quiere decir simplemente que Dios todo lo sabe. Entonces, eso en sí, que Dios es omnisciente, le da gloria a Él, porque Él lo sabe todo. No hay nada escondido de Dios que Dios no sepa. No hay lugar donde usted ni yo ni nadie se pueda esconder a hacer algo y decir, esto lo voy a hacer escondidita del Señor, que el Señor nunca se dé cuenta. Él todo lo ve y todo lo sabe. Y esa parte en sí da gloria a Él, de la magnitud de Dios al cual nosotros le servimos. Dios también es soberano. Y digo eso porque Él nos revela información que Él quiere, no al nivel que nosotros queremos, es lo que Él quiere. Hay ciertas cosas que el Señor no nos revela porque nos pueden literalmente matar, nos pueden ahogar, porque nuestra mente humana limitada no podemos contener la magnitud de revelación, de información que tiene el Señor. Entonces, por eso Él es un buen Padre y nos da información poco a poco, de acuerdo a nuestro nivel de madurez y de acuerdo a la necesidad que nosotros tengamos de obtener esa información. Y
Para mí es bastante interesante saber e entender de que hay cosas en la vida que yo nunca voy a entender. Hay cosas en la vida que literalmente, como dice la palabra, son para la gloria de Dios. Son cosas que suceden porque así dijo el Señor. Y como cristiano, como persona creyente de Dios, es súper importante poder decir, ok, Señor, tú eres soberano, como tú digas, Dios, ¿verdad? Ahora vamos a la segunda parte de este versículo, que es, pero honra del rey es escudriñarlo, ¿verdad? Es honra nuestra cuando nosotros buscamos de Dios, hacemos preguntas, no educamos, ¿verdad? No vivimos una vida en ignorancia, sino que basado en las cosas que nos pasan en la vida, las experiencias que tenemos, aprendemos a buscar sentido y encontrar significado a las cosas que nosotros experienciamos en nuestro tiempo aquí en vida. Me imagino que es para Dios un deleite y un placer que uno de sus hijos se le acerque y le pida entendimiento, porque Él es el dueño de eso y de la sabiduría. Entonces, nunca he visto a un buen padre alejar a su hijo cuando le pide algo de bien que le va a edificar. Un buen padre siempre está dispuesto a dar de lo más hermoso, lo más bello, lo más útil de sí, para que sus hijos puedan ser aún mejores, ¿verdad? De lo que ya son. Ahí le quiero dejar eso. Vamos a seguir y luego continuamos leyendo un poquito más de la palabra y qué nos dice el Señor sobre este tema. Quiero hablar ahora sobre qué pasa cuando hay una pérdida de sentido, cuando no se encuentra sentido en la circunstancia que una persona está viviendo. La incapacidad de encontrar un significado en medio del sufrimiento puede resultar en una profunda desesperación, pérdida de alegría y desconexión con la vida. Se ha descubierto también que la pérdida de sentido en la vida es un factor de riesgo en el suicidio, ¿verdad? Algo que es general en toda persona que algún día ha contemplado el suicidio o que ha muerto por el suicidio, es el factor de que esa persona ha perdido su esperanza, ha llegado a un lugar donde no puede ver más allá. Ya en esa situación mental que esa persona se encuentra, no ve esperanza, no ve salida, y entonces eso es lo que lo lleva, ese sentir de desesperanza, a querer terminar con lo que se siente incapaz de poder progresar o seguir o crecer de. Un filósofo y psicólogo que se llama Viktor Frankl dijo algo que me impactó mucho a mí, y es que el hombre no es destruido por el sufrimiento, sino por el sufrimiento sin sentido. No es el sufrimiento que nos destruye, es sufrir sin encontrar sentido del por qué estamos sufriendo. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice, para que no os entristezcáis como el resto de la humanidad, que no tiene esperanza. Jesús es nuestra esperanza, y eso me encanta porque vamos a pasar circunstancias que vamos a estar entristecidos, vamos a estar en un momento de dolor, de llanto, pero aún en ese momento, aún en ese lodo donde nos podamos encontrar, podamos recordar que Jesús es nuestra esperanza, y que esperanza viva es esa que da vida. Gracias a Dios y gloria al Padre por eso. Y Eclesiastés 1:8 lee, porque con mucha sabiduría viene mucha tristeza. Cuanto más conocimiento, más dolor. Aún mientras es nuestra gloria escudriñar asuntos y preguntarle a Dios y buscar sentido a la circunstancia, tenemos que ser conscientes de que mientras más sabemos, hay más dolor, ¿verdad? Se trata de uno no irse más adelante de Dios, sino ir de mano con Dios en este proceso de encontrar sentido a las dificultades de la vida. Y Eclesiastés 2:17 lee así. Eclesiastés, escrito por Salomón, ¿verdad?
el rey Salomón, el hombre más sabio que existió en el mundo. Y dice la palabra, de modo que odié la vida, porque el trabajo que se hace debajo del sol me resulta muy penoso. Todo esto no tiene sentido, una persecución al viento. Y me encanta esa imagen de persecución al viento, porque en realidad no puedo agarrar el viento. Es algo que es humanamente imposible. Y siendo el hombre más sabio que la Biblia detalla y comparándome a mí en mis limitaciones como humana en el tiempo que estamos viviendo el día de hoy, creo que esto me da bastante información sobre cómo yo debo de a tomar esta jornada de encontrarle sentido a las dificultades, de que sí voy a hacerlo, pero al mismo tiempo tengo que estar de acuerdo, estar contenta con el punto de que si no encuentro una solución, si no encuentro una respuesta, como quiera Dios sigue siendo Dios, ¿verdad? Y ahora quiero hablar un poco de lo que yo le llamo metamorfosis, que es el proceso de una mariposa, de ser un huevito, de convertirse en un cocoon, no sé cómo se dice en español, y después a una hermosa mariposa, ¿verdad? Y esto es cuando uno le encuentra significado al sufrimiento, que encontrarle el significado al sufrimiento puede implicar un periodo, ¿verdad?, de inmenso crecimiento, incluso de autotransformación. Hay un antes y hay un después. La gente habla sobre repriorizaciones de metas, cambio de estilos de vida y valores, mayor aprecio por la naturaleza y los demás. Puede haber un desarrollo espiritual, ¿verdad? Ahora que hemos pasado por esta pandemia, sé que hay muchísimas más personas buscando de Dios, buscando un refugio, porque se encontraron en momentos y en circunstancias y situaciones donde no lo había. La cosa estaba tan incierta y en un sentido, hablando aquí en el mundo, todavía lo sigue siendo, pero qué hermoso que podemos encontrar esa certeza en el Señor. Cuando encuentras significado al sufrimiento, hay una reevaluación positiva de lo que es importante en la vida. Las cosas que antes me enojaban, me hacían perder como mi estatus central con Dios, que me desequilibraban, ya esas cosas como que se fueron, no vienen al caso, porque hay una nueva forma de mirar lo que es importante en la vida. Uno se da cuenta de las cosas simples como el cielo, como andar en la calle y respirar aire fresco, como muchas de las cosas que en general damos por sentado, damos por, eso no es gran cosa. Ahora la aprendemos a apreciar. Y se centra en el significado que se le atribuye a la vida más que al tiempo restante o el tiempo que nos queda de vivir. Eso es muy importante, no tanto preocuparse, estoy envejeciendo, mi enfermedad está llegando a este punto y ya casi me tengo que ir. Nada de eso, sino cuando uno aprende a buscar y encontrar significado del sufrimiento, puede enfocarse a la vida presente y darle prioridad a eso más que pensar en el tiempo que nos resta. Y se ha descubierto que encontrar satisfacción en la vida protege contra la depresión y la desesperanza. Eso es muy, muy, muy importante. Y para ya concluir, quiero dejar esta conferencia con el pensamiento de un comienzo, de una graduación. Muchas veces la persona, cuando alguien se gradúa, piensa, es el final de sus estudios, pero la realidad es que es el comienzo, porque cuando uno estudia, vamos a decir, una profesión, y usted ejerce esa profesión, es como ir a un lugar de juego, donde hay tierra y usted puede tirarse al piso y jugar,
¿verdad? Y eso es con la perspectiva que quiero dejar esta conferencia, de dejarlo a usted ahí en ese lugar de juego, de poder sentarse y reflejar y pensar en su vida y en las situaciones y circunstancias que usted ha podido pasar, tanto en esta pandemia que empezó en el 2020 o lo que sea que usted ha experienciado en un pasado en su vida, en su trayectoria en general. Le quiero dejar con un par de preguntas para que usted evolucione a su propio tiempo. La primera es, ¿cómo podemos dirigir nuestro enfoque hacia la búsqueda de significado y propósito? ¿Cómo enfocamos nuestra mente en buscar eso, significado y propósito en nuestras circunstancias, mejor que estar enlodándonos en la queja y en el dolor y en la tristeza? ¿Cómo podemos enfocarnos en eso? La segunda pregunta es, ¿cómo ha cambiado su vida desde? Y ahí usted llena ese vacío con lo que sea que usted quiera llenar. Cualquier experiencia o circunstancia lo puede poner ahí. Tercera pregunta, ¿qué es significativo en mi vida? La cuarta, ¿qué le da la mayor alegría? Quinta, ¿qué momentos ordinarios atesoras? Y la sexta, ¿qué te saca de la cama en la mañana? Eclesiastés 8:17 dice, el hombre no puede comprender todo lo que Dios ha hecho en esta vida. Por más que se esfuerce por hallarle sentido, no lo encontrará. Aun cuando el sabio diga conocerlo, no le puede comprender. ¿Okay? Quizás me está diciendo usted, pero Pamela, te estás contradiciendo porque me estás hablando de la importancia de buscarle sentido al sufrimiento, de buscar sentido en las dificultades que puedo pasar en mi vida. Y ahora la palabra me dice que el más sabio que diga conocerlo, de verdad no lo conoce. Pero vamos a leer una última escritura aquí para concluir, que para mí define exactamente el balance que el Señor quiere que nosotros tengamos en esta jornada. Y se encuentra en Eclesiastés 5, versos 19 al 20. Y lee así. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Ahora, déjeme ir un poquito al paso. Empezamos de nuevo. Dice, a todo hombre a quien Dios, eso es importante, a quien Dios es que da riqueza y bienes. Cuando es el Señor que te da la riqueza y te da los bienes, el Señor da también facultad para que coma de ellas, ¿verdad? Dios te da la habilidad de disfrutar lo que tú produces, lo que Él te permite tener, y que tomes tu parte, o sea, tu rol, tu lugar en este mundo, ¿cuál es? Dios te da la habilidad de tomar tu posición aquí en la tierra donde Él quiere que tú estés. Y te permite que te goce en tu difícil trabajo, ¿verdad? Esto dice la palabra que es don de Dios. Esto es un regalo que el Señor nos da, inmerecido, pero Él nos los da. Ahora, dice, porque no se acordará cuando Dios hace lo que acabamos de hablar previamente, ¿verdad? Que Él da riquezas, bienes, te da también la facultad de que comas de ella, de que tomes tu parte y disfrutes tu trabajo, ¿verdad? Cuando eso pasa, Dios dice que nosotros no nos acordaremos mucho. No que no nos acordaremos, sino no nos acordaremos mucho
de los días de nuestra vida, porque Dios nos llenará de alegría el corazón. Esto se trata de un balance. No nos podemos ir ni muy aquí ni muy allá. Tenemos que estar centrados en el Señor. Como le dije, eso es una jornada mano a mano con Dios. Abordar el sufrimiento y al mismo tiempo permitirle a la vida, al Señor, a las circunstancias que nos den un aprendizaje de qué eso quiere decir y cómo podemos crecer e evolucionar de este proyecto. Quiero, para concluir, ya sí terminé literalmente, estoy en la última página que dice gracias. Quiero darle las gracias a Jasmine y a Mercy, el equipo de restauración, por este privilegio y esta oportunidad tan hermosa de poder estar aquí hoy con ustedes hablando sobre este tema. Pido que el Señor respire aliento sobre este ministerio y que continúen creciendo, evolucionando el corazón de Dios y respirándolo a su iglesia. Quiero también orar para concluir esta conferencia y darle gracias al Señor por este momento que nos ha permitido. Si puede cerrar sus ojos y orar conmigo. Padre, te damos gracias en este día por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Te damos gracias por este tema que hemos podido grabar y hablar, Señor, con tu iglesia, Señor, con tus hijos. Pido por cada persona que esté abriendo esta conferencia el día que sea relanzada, Señor, a YouTube, como aquella persona que vaya a abrir esa conferencia meses, días, años después, Señor. Pido que sea eficaz, Señor, y viviente, Señor, en cualquier etapa o cualquier momento de su vida que la abra, Dios. Padre, yo pido que tú ministres a corazones, Señor, que tú restaures vidas, Señor, que tú levantes al caído, que tú sanes, Señor, si hay alguien enfermo, Señor, declaramos sanidad en el nombre de Jesús, declaramos liberación, Señor, declaramos tu bendición, tu sí y tu amén, Señor, sobre tu pueblo. Padre, que la fe sea crecida en cada corazón, en cada vida, Señor, en cada hogar donde esta palabra sea predicada el día de hoy. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos y pedimos que tú siempre continúes persiguiéndonos a nosotros y que nosotros podamos seguir siéndote fiel todos los días de nuestra vida. Te amamos, Dios, y te glorificamos y en tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Gracias por su tiempo.